Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Estamos en un tiempo extraordinario, venimos pasando por las celebraciones de cada una de las fiestas solemnes, pasamos el tiempo de Pesá, estamos en este mismo instante en el conteo de Omer y por supuesto desarrollando también el estudio de Parashá. Quiero hacer claridad en el siguiente aspecto. Recuerden que la semana anterior vimos el Parashá número 29, del cual ya presentamos en el Shabbat. En el tiempo de Shabbat presentamos el mensaje resumiendo la semana anterior, pero no lo había podido grabar propiamente el tema y necesito dejar parte del estudio grabado para que cada ciclo tengamos el récord de lo que estamos desarrollando. Así es que en esta semana entramos al Parashá número 30, que es Kedoshim. Sin embargo, en algunos años, tanto el Parashá Ajereimot como Kedoshim van unidos, van en un solo Parashá. En este año vienen separados. La semana anterior, repito, Ajereimot después de la muerte, y esta semana el Parashá número 30 hablando de Kedoshim, los santos, de santidad, un tema maravilloso por demás. Así es que hoy, en este comienzo, voy a retomar el tema de Levítico capítulo 16, para que por favor vaya conmigo a sus Biblias, y avanzaremos en este capítulo hablando del Parashá Ajereit Mot. Repito, para efectos de dejar nuestro ciclo de programas completos. Acompáñenme por favor al libro de Vayikra, Levítico capítulo 16, y veremos el verso número 1. Esta porción de la parashá de esta semana abarca desde el capítulo 16, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 30. Por favor, preste mucha atención. Dice la palabra en el capítulo 16, verso 1. Habló Yahweh a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón. Muy interesante esta apreciación, después de la muerte de los hijos de Aarón. Allí, después de la muerte, es la expresión que corresponde a nuestro parashá de semana, Ajereit Mot. Dice, después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Verso 2, y Yahweh dijo a Moshe, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario del velo, delante del propiciatorio. Por favor, le pido de manera especial, subraye esta palabra porque sobre esta palabra quiero enfocar el tema en el día de hoy. Detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Recuerden, el propiciatorio tiene que ver con el arca, tiene que ver con la tapa, tiene que ver con los querubines, ¿recuerdan? Para que vayan ubicando el punto. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Ese punto lo desarrollamos ya durante el tiempo de Shabbat y lo explicamos, así es que en esa parte no voy a enfocar realmente el tiempo de Parashá para el día de hoy. Pero sí notamos que la Parashá nos da comienzo diciéndonos después de la muerte. Y vemos cómo después de la muerte es un tema interesante porque ya han sucedido muchas otras cosas después de la muerte de los hijos de Aarón. Recuerden que esto sucedió en el libro de Vayikra, en el capítulo número 10. Ahora vamos en el capítulo 16. Muchas cosas han pasado. Mucho tema hemos tratado y ya veremos un resumen de lo que ha sucedido. Pero sí surge una pregunta. ¿Por qué esta porción del capítulo 16 nos habla de la manera en que se ocasionó la muerte de los hijos de Aarón? Porque, repito, esto lo habíamos visto ya en el capítulo 10 y en ese capítulo y en ese parashá hablamos acerca de lo que fue el fuego extraño, en qué consistió el fuego extraño, qué fue lo que realmente ocasionó la muerte de Nabat y Abiud, de qué manera procedieron ellos inapropiadamente y podríamos concluir en una acción de desobediencia.
El fuego extraño aquí tiene que ver básicamente con esto, con desobediencia. Entonces, la Torá no siempre nos va a relatar los acontecimientos como nosotros esperamos verlos, de manera cronológica, no, sino que ella se encarga de enseñarnos en cada uno de los temas, de una manera más temática, lo que realmente el autor, el Padre Eterno, a través de Moshe, quiere que nosotros aprendamos. Es decir, que cuando hay algo que no está en el mismo orden como nosotros quisiéramos que se llevara a cabo, es porque, sin lugar a dudas, el Padre Eterno nos quiere enseñar y nos quiere resaltar algo muy importante que está sucediendo allí. Así es que vamos a entender con mejor claridad en Ajerei Mot qué es lo que está sucediendo con respecto al tema nuevamente de Nabat y Abiud y qué es lo que nos vamos a encontrar. Recordemos, en el capítulo 10 viene entonces la muerte de los hijos de los sacerdotes, de los hijos del Cohen Gadol, de Aarón, Nabat y Abiud. Luego, pasamos al capítulo 11. Ese capítulo 11 de Levítico es extraordinariamente importante. Si usted no estuvo atento en ese parashá, yo le sugiero, vaya por favor, revise ese mensaje, porque es un tema de actualidad al 100%. Sí o sí. ¿De qué nos habla el capítulo 11? El capítulo 11 nos habla de los animales inmundos y de los animales que no podemos consumir. Recordemos, está el conejo, el cerdo, ¿recuerdan? Estos 4 animales que no podemos comer, el camello, el cerdo, el conejo, bueno, y hablamos de las pezuñas y todo lo demás, y es un tema, repito, apasionante. ¿Por qué? Porque está por allí el argot de tantas personas que dicen, bueno, pero es que a mí nadie me dice lo que yo debo o no debo comer. Si a mí me gusta comer el cerdo, pues yo me lo como. ¿Cuál es el problema? ¿Quién me puede negar eso? Pues hasta la palabra de Dios nos da ilustración absolutamente clara de que es uno de los animales inmundos que no debemos consumir y que lastimosamente hoy por hoy tantas personas lo consumen. Cuando las personas eventualmente dejan de consumirlo, cuando después de una situación muy crítica de salud, el médico en definitiva les dice, si usted quiere definitivamente morir ya, puede seguir comiendo cerdo. De lo contrario, si usted quiere conservar su vida, apártese totalmente. Y esto trae muchísimas consecuencias. Ya lo vimos en el capítulo 11, no vamos a entrar allí. Capítulo 12 nos habla entonces del tema de la purificación de la mujer después de que ella da a luz. Hablamos de qué significaba dar a luz, hablamos de la importancia del parto, aclaramos una expresión que viene en el capítulo 12 cuando habla de que la mujer está en una condición inmunda y dijimos que esta expresión o esta escritura no era la más correcta. Lo que realmente nos quiere transmitir la palabra es impureza, hablando de impureza. Entonces la mujer debe tener un tiempo de purificación cuando se trata de un hijo varón, debe tener un tiempo mayor de purificación cuando se trata de una niña o de una mujer. Ese tema también ya lo abarcamos. Estoy haciendo esta relación para que veamos cómo ahora en el capítulo 16, después de todos los temas que hemos tratado, nuevamente el Padre Eterno nos trae el tema de los hijos de Aarón. Capítulo 13, tema impresionante, el capítulo 13, muy interesante, que nos habla acerca de la enfermedad del Sarat, de la lepra. Y concluimos también en aquel entonces que no se trata de esa lepra física que en algún tiempo se daba con el desprendimiento de la piel o las partes del cuerpo, sino que tenía que ver con el sentido más de carácter espiritual. Y también concluimos en el capítulo 13 que la enfermedad de Tzara tiene una raíz evidentemente clara, que es reconocible, identificable. Esa situación de Tzara, recordemos, que se presenta tanto en las paredes, en las casas, como en la ropa, como en la persona, esas manchas. Y concluimos en aquel entonces que el Tzara, la enfermedad de la lepra, tenía que ver con el hablar inapropiadamente, el hablar mal, el calumniar, criticar, juzgar, chismear, merodear y soltar tanta cosa, hablar mal, decir mal, maldecir. Todo esto trae como consecuencia en la vida del ser humano el tema de la lepra, el Metzorá. Esto lo vimos en el capítulo 13. Luego pasamos al capítulo 14 y entendimos en este capítulo la importancia, en la forma, el proceso,
la transición que debe llevar la persona contaminada de lepra, pasar a un proceso de purificación de la Metzorá. Entonces vimos el ritual entre comillas, el proceso que se debe llevar a cabo para que sea esta persona limpia, para que sea purificada y sea declarada completamente sana. Sana, en el sentido de la lepra. Muy bien. Posteriormente, en el capítulo 15, hablamos acerca de del tema de la purificación respecto a los temas de sexualidad, es decir, al todo tipo de impureza sexual. Muy importante este tema, porque recordemos que antes del tiempo de la Torá o de la entrega de la Torá, y en el caso de Éxodo, Shemot, capítulo 20, cuando se habla de los mandamientos, mejor, estas palabras del capítulo 20, estas palabras, hasta este entonces el pueblo tenía una mezcla incluso consanguínea en relaciones sexuales entre familias, digo, hermanos, tíos, primos, padres con hijas, etcétera. Era una situación, vamos a decir entre comillas, normal. Pero también toda esta circunstancia traía, por lo tanto, muchas delicadezas, muchas circunstancias delicadas a nivel de la misma familia. Por lo tanto, cuando viene la entrega propiamente de la Torá, los misbot empiezan a ordenarse claramente. La Torá así lo enseña, y yo le sugiero, por favor, ya dimos esa enseñanza, vaya al capítulo 15, lea nuevamente este aspecto, y cuáles son las relaciones sexuales prohibidas en el día de hoy, prohibidas a partir del momento en que la Torá empieza a cumplir su efecto, de tal manera que se prohíbe todo tipo de relaciones sexuales entre hermanos, entre sobrinos, entre primos, entre tíos, entre padres e hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya al capítulo 15 y observe la importancia del tema de la purificación de toda esta impureza sexual. Y entramos, repito nuevamente, entonces al capítulo 16, y si usted nota en sus Biblias, el capítulo 16 trae un título muy importante: el día de expiación. Este día de expiación inmediatamente nos va a llevar a que entremos a un tema extremadamente importante que desde ya nos estamos preparando. ¿Cuál es el tema de Yom Kippur? El tiempo del perdón, el tiempo de expiación. Y vamos a diferenciar entonces qué sucedió en Pesá, cuando también hablamos de limpieza, de purificación, y qué va a suceder en el tiempo de Yom Kippur. Dos situaciones muy interesantes y cada una tiene algo muy importante. Recordemos entonces, mis amados hermanos, como lo dice el libro de Ezequiel. Acompáñenme, por favor, al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, verso 26, capítulo 22, verso 26 de Ezequiel, dice la palabra: sus sacerdotes, estamos hablando del pueblo de Israel, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Observen qué importante este tema que estamos viendo en el libro de Ezequiel, mis amados hermanos. El pueblo en sí ha sido un pueblo contaminado, un pueblo en impureza, un pueblo en absoluta iniquidad, un pueblo en absoluta rebelión, un pueblo en absoluta transgresión. Recuerden que también ya en los parashá anteriores hemos hablado las diferencias entre pecado, iniquidad, transgresión, rebelión, y los definimos. Ustedes hicieron su tarea. Gracias por las tareas, porque esto les permite a ustedes también, o nos permite a todos, tener una mejor claridad respecto al tema y al estudio que estamos desarrollando. La mejor manera de que avancemos en parashá y en estudio bíblico devocional es avanzar con las tareas. Esto nos afianza, esto nos establece y nos determina realmente hacia dónde vamos. Entonces, vemos cómo este pueblo ya no diferencia entre lo santo y lo profano. Pero observen, estamos hablando del pueblo de Israel,
este pueblo que acaba de salir de una condición de esclavitud, en el pueblo que ha visto la gloria del Padre Eterno, la mano extendida, el poder sobrenatural del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué tal si lo miramos hoy en el siglo XXI? ¿Será que hoy el pueblo en general, este pueblo de creyentes, este pueblo de hombres y mujeres que reconocemos a nuestro Padre Eterno, realmente hacemos diferencia entre lo santo y lo profano? ¿O estamos como ese pueblo de Israel, según Ezequiel, que nos dice que no hacían ningún tipo de diferencia? Veamos qué está sucediendo hoy en el término del siglo XXI. Entonces tenemos que las leyes que los hombres, las cortes humanas, la legislatura del pueblo, se legisla hoy en favor de todo lo que es pecado, en todo lo que es profano. Entonces tenemos matrimonio homosexual, aborto, leyes totalmente contrarias al principio del bienestar y al propósito de la vida, como es el propósito que Dios ha establecido. Casualmente hoy se estaba firmando una ley en uno de los estados aquí en Estados Unidos, en los que si el médico detecta, identifica mejor en su proceso técnico, médico, que en el vientre de una mujer hay un palpitar, tan solo un milímetro de palpitar de vida, a partir de ese mismo momento, esa persona o esa mujer no puede legalmente pasar a un tiempo de aborto. Es interesante, porque desde el mismo momento en que el óvulo y el espermatozoide se funden, hay vida. Pero hay algo que ya se está gestando, y es que hay leyes, hay organizaciones, estados y juristas procurando que la vida sea el principio y el fundamento, como la misma Torá así nos lo enseña. Entonces nos damos cuenta que lo que pasó en aquel tiempo no es nada extraño a lo que se está sucediendo precisamente hoy. No se distingue entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, cuando no sabemos que estas distinciones dan lugar en nuestra vida, esto trae como consecuencia que la presencia, que la Shekinah del Dios Todopoderoso se aparte de ese pueblo. Recuerden que la palabra dice en Corintios, en Crónicas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si mi pueblo se humillare, dice la palabra, y si mi pueblo se humillare, y es algo que hoy realmente estamos necesitando. Entonces, en este proceso que estamos desarrollando hoy, nos daremos cuenta que mencioné ya el concepto del tema de Yom Kippur. Y en este tema de Yom Kippur tenemos una expresión muy importante, porque es el tema del perdón, pero no el tema del perdón a nivel personal. En Pesá tenemos un tipo de expiación personal. Recuerden que el sumo sacerdote presenta un sacrificio por su pecado y un sacrificio por el pueblo a nivel de perdón de carácter personal en la celebración de Pesá. Pero en la celebración de Yom Kippur tenemos un tipo de perdón y una celebración de carácter nacional, la salvación de toda la nación. Entonces vemos como el Cohen Gadol debía tomar 2 cabras, sacrificar una y liberar la otra, luego de imponerle sus manos, esto en una acción de transferencia de todo el pecado del pueblo y ser transferido y liberar posteriormente a este macho, a cabrío, para que sea llevado precisamente al desierto, a Zazel, una palabra hebrea que significa desechar o quitar totalmente. Este punto ya lo explicamos en el Parashá, en el tema de Shabbat, por lo tanto, repito, no quiero detenerme allí. Pero sí es importante que hablemos de algo, y estoy avanzando hacia donde quiero que cerremos hoy en el tema. Los sacrificios ordinarios estaban limitados a la expiación de los pecados involuntarios o sin intención, y para aquellos cometidos por ignorancia o descuido. Observen esto, los sacrificios comúnmente desarrollados en el templo tenían que ver con la expiación de pecados que fueran de manera involuntaria o sin la intención, o para aquellos cometidos por ignorancia o también por descuido. No había un sacrificio sustitutivo para los pecados voluntarios o deliberados que eran castigados con la pena de muerte del culpable.
Sin embargo, en el libro de Isaías, por favor tome nota, en el libro de Isaías, en el capítulo 53 nos enseña que Yeshua cargó con todas nuestras rebeliones e iniquidades. Por favor, dígalo conmigo, Yeshua HaMashiach cargó con todas, absolutamente con todas nuestras rebeliones e iniquidades. Vemos entonces cómo en hebreo la palabra traducida como iniquidad significa, ya lo hemos estudiado, ¿qué significa la palabra iniquidad? Significa separación voluntaria de la Torah, separación voluntaria de la palabra, es decir, entre comillas, que el libre albedrío te permite tomar una decisión frente a, vuelvo al tema, comer cerdo, estoy dando un ejemplo, consumir bebidas embriagantes o bebidas alucinantes, alucinógenas. Entonces, tú tomas una decisión frente a la palabra, frente a la Torá, frente a los misbot, frente a las ordenanzas, frente a la vida saludable que Dios quiere que tú tengas para tu bienestar, tu familia, tu hogar, tu vida, tu economía, tu ministerio. Tú tomas tus decisiones y cuando entramos en el tiempo de iniquidad, entonces se produce, repito, esa separación. En otras palabras, Yahweh cargó también, Yeshua HaMashiach, cargó aquellos pecados voluntarios o deliberados cuyo castigo eran la muerte del pecador, y Yeshua removió precisamente todo este pecado. Recordemos que usamos hace unos días la palabra tahor y la palabra tamei, hablando de impureza. Recuerden ese aspecto solo para mencionar. De tal manera que en todo este proceso de tahor, de tamei, de impuros y de puros y de impuros, es importante recordar que pasamos por un proceso de transición. Hay un ritual de transición y es un proceso donde se cruza de un nivel a otro. Pasamos de un nivel y vamos ascendiendo, vamos subiendo en el nivel, vamos ascendiendo en ese nivel de mejoría, si puedo decirlo de esta manera, en el sentido espiritual. Es decir, lo primero que vemos hay básicamente tres pasos. Un primer paso en el que hay una separación. Cuando nacimos, en el momento del nacimiento, en el momento de nacer, nos separamos del vientre de nuestra madre, empezamos un proceso de vida. Cuando viene un tiempo en la edad de una persona, en el bar misma, en el cumplimiento de los 12 años, los 18 años, etcétera, se van produciendo separaciones en el proceso del matrimonio. Nos separamos del contexto de padre y madre, de familia, establecemos nuestro propio vínculo matrimonial, nuestra propia familia. No quiere decir que perdamos la conexión, simplemente tenemos un momento de separación y finalmente pues en el tiempo de muerte nos separamos completamente de manera individual. Ahora, el segundo proceso que vamos a ver es el proceso de transición, y ese proceso de transición tiene que ver con el estatus. Es decir, cuando nosotros veníamos de la oscuridad, cuando veníamos del tiempo del mundo, del pecado, de la ignorancia, de no conocer la verdad, dice Juan 8:32, conoceréis la verdad. ¿Y qué hace la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es un proceso de transición, hay un proceso de estatus, subimos de nivel, estoy en el sentido espiritual y en todo el sentido, desde luego, para la vida de la persona. Y finalmente el tercer proceso es el tercer proceso de incorporación, es decir, hay un proceso de participación, hay un proceso en el que formamos un nuevo estilo de vida, una nueva manera de vivir. Cambiamos nuestra manera vieja de pensar y entramos a pensar en un nivel espiritual, en un sentido de vida, conforme a un misbot, conforme a una ordenanza, conforme a un mandamiento, y sobre esa línea, sobre ese camino, dijo la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De tal manera que en este proceso que hemos desarrollado, estamos aprendiendo ¿qué? Bueno, muchas cosas aprendemos todos los días. Recuerdo una frase popular por allí que dice, a la cama no te irás sin que aprendas algo más, ¿verdad? Muy interesante. ¿Y qué hemos aprendido? Cada día aprendemos algo. Aprendemos y de paso, por supuesto, entramos a un nivel de madurar. Es decir, que todo en lo que nos equivocamos, lo que no conocíamos y lo aprendemos, empezamos a tener un potencial de vida que nos permite un mejor estilo de vida, un mejor caminar, una mejor manera de pensar.
todo esto se llama un nivel de madurez. Es decir, toda esa levadura pasada se queda y empezamos a caminar en una vida completamente limpia, en una vida de honor, en una vida de transparencia. Y recuerden el ejemplo típico para esto, lo encontramos en el primer libro a Corintios, en el capítulo 13, acompáñenme por favor, primer libro a Corintios, en el capítulo 13, primer libro a Corintios capítulo 13 y en el verso 11, recuerden, el apóstol Pablo está hablando aquí y nos habla de la importancia de madurar, de crecer. Libro de primera Corintios capítulo 13, verso 11, léalo conmigo por favor, ¿lo tienen? Dice la palabra, cuando yo era niño, observen, cuando yo era niño. ¿Qué sucede cuando era niño? Pues hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, es decir, cuando pasé por mi proceso, por mi ritual de transición, de madurez, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conociendo. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos son estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, vemos cómo en 1 Corintios 13:11 el apóstol Pablo nos habla cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui un hombre, dejé lo que era de niño. Y esto es muy interesante, lo enseñábamos en el Shabbat este fin de semana anterior, porque hay niños que tienen una actitud de madurez extraordinaria, incluso hoy en el siglo XXI, hay niños de 10, 11 años que tienen una madurez y un crecimiento de madurez, incluso exageradamente desarrollado. Pareciera que tampoco han vivido la etapa de ser niños. Todo tiene un proceso. Cuando maduramos a los niños tan pequeños, y es lo que está pasando hoy vemos niños incluso de 4, 5, 6 años, con la tecnología, vemos a los niños de 4 o 5 años en un teléfono, en una tablet, y los vemos cómo la operan con una inteligencia extraordinaria y una facilidad de conocimientos, y maduran realmente muy rápido. Y también es importante que los niños aprendan a vivir su proceso de niñez. Como es importante que un hombre adulto, cuando llega a su edad adulta, entre también a un proceso de madurez, de pensar, de actuar, de hablar, de ser y de ser un hombre maduro. Porque tenemos entonces el caso totalmente opuesto. Hombres ya de ciertas edades, ya no adolescentes, ya no jóvenes, ya mayores o ya adultos, actuando como niños, con indecisiones, con inmadurez, con irrespeto, con falta de carácter, con falta de determinación, con faltas de decisión, que no reconocen su posición como hombre, muchos como sacerdotes de hogar, muchos como esposos, muchos como líderes, muchos como proveedores, que no participan de esto. Y algunas mujeres dirán, hoy pastor, gracias, lo está diciendo. Sí, realmente hay muchos varones que desconocen ese nivel de importancia que el Padre Eterno nos ha entregado. Ahora, es importante recordar, en el libro de 1 Corintios capítulo 10, verso 1, dice la palabra, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. En este proceso de transición viene algo muy importante para la vida de todos nosotros, que es el tiempo de inmersión. ¿Recuerdan? El tiempo de bautizo, el tiempo del Tevilá, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era precisamente nuestro Mesías. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 25, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice esta frase, este texto maravilloso, téngalo muy presente porque lo vamos a requerir. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Mashiach amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y en el verso 27, Efesios 5, 27, ¿a fin de qué? A fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha. En este proceso vemos cómo, retomando Levíticos y ya entrando a hacer un cierre, que el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, solamente podía ingresar al lugar santísimo una vez por año. Y esta vez por año tiene que ver precisamente con el tiempo de Yom Kippur. ¿Cuál es? El tiempo del perdón. El tiempo del perdón por el pecado o por los pecados del pueblo. Y en ese lugar santísimo, entonces se da cumplimiento al tiempo de Yom Kippur, el día de expiación. Allí vemos que se derrama la sangre de la expiación para rescatar al pueblo del juicio por sus pecados. Y Yom Kippur es el día, atención, más solemne de todas las citas y las convocaciones propuestas por el Padre Eterno. Aunque el día de Yom Kippur, sin lugar a dudas, es un día extremadamente importante, déjeme decirlo, es un día santo, porque recuerden que mañana vamos a hablar de Kadoshim, de santidad, pero también es importante, y perdónenme el paréntesis, recordar que la palabra santidad, Kadoshim, como la vamos a ver mañana, también ha sido una palabra que a lo largo de muchos años y siglos, si puedo decirlo, esa palabra ha tomado un sentido totalmente diferente. Hoy tenemos a un hombre santificando a otras personas. Entonces se le declara el santo de aquí, la santa de allá, el santo de aquí y tantos santos y santos y santos. Es decir, que la palabra Kadoshim, ser santo, 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 ha tomado un sentido muy popular, si puedo decirlo, y no el verdadero sentido que la palabra y la Torá nos enseña. En el libro de Lucas, y vamos entrando a nuestra recta final, acompáñeme por favor. En el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, libro de Lucas capítulo 18 y en el verso 13, vaya conmigo por favor, dice la palabra: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Esta palabra quiero que la tenga muy presente. Sé propicio a mi pecado. ¿Por qué trato este tema? Porque en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, verso 12, dice la palabra: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados, le habla al pueblo. ¿Quién? Yeshua HaMashiach está hablando esta palabra y dice: yo seré propicio para ustedes por sus pecados. Recordemos que aquí esta palabra propicio tiene que ver con propiciatorio. Esta palabra propiciatorio la vimos en el libro de Éxodo Shemot, en el capítulo 25, verso 17. Tome nota, por favor, y le voy a leer esta porción importante para que la recordemos. Dice la palabra: harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio, y explicamos en su momento esas medidas. En el verso 18 dice: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Verso 19, Shemot 25, 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza en el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al frente al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y los querubines extenderán sus alas. Verso 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, de todo lo que yo te mandare de los hijos de Israel. Éxodo 26, 34, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Preste atención. Éxodo capítulo 30, verso 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Qué tiene que ver todo este aspecto? El propiciatorio, entonces, recordemos, es una cornisa, es una tapa
¿Dónde estaban los querubines? ¿Y por qué es tan importante que mencionemos esto? Porque el propiciatorio, el trono de la misericordia, la cubierta del arca, no podía ser visto por más que una sola persona una vez al año. Esto es el Cohen Gadol en el tiempo de Yom Kippur. Sin embargo, cuando Mashiach vino, él fue expuesto públicamente como un lugar de expiación en un propiciatorio. Y aquí vamos a cerrar. Por favor, vaya al libro de Romanos, capítulo 3, versos 25 y 26. Lea conmigo este texto maravilloso, porque vamos a entender la importancia de el tema del propiciatorio. Dice la palabra: a quien Elohim exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Elohim pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que es de la fe de Yeshua. Aquí vemos entonces que Mashiach fue mostrado como un propiciatorio, como la cubierta del arca que está en el lugar santísimo, en el templo celestial y también en el templo terrenal. En su muerte, Yeshua expuso públicamente, se expuso públicamente como un propiciatorio relacionado precisamente con este tiempo de Yom Kippur, importantísimo, con la ejecución sangrienta de Mashiach. Todo el mundo ahora podía ver que hay purificación y eliminación eterna de los pecados, no solamente para el pueblo judío, por favor, para el pueblo de Israel, para el mundo entero. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 2, dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Así que, mis hermanos, apasionante, ¿verdad? Qué tema maravilloso. Y esto ha sido un muy breve resumen, muy rápido resumen por demás, de lo que es nuestro parashá número 29, Ajerei Mot, después de la muerte. Y todo esto quise compartirlo y enseñarlo porque tiene que ver precisamente con los pecados de toda la nación. Y vemos el tiempo de expiación y vemos el tiempo de Yom Kippur. Y les recomiendo, mis amados hermanos, que por favor en el libro de Malaquías, vayan al libro de Malaquías y lean ese texto maravilloso, porque allí vamos a cerrar, a concluir el texto de la enseñanza que traemos esta semana. El tiempo se nos agota. Mañana nuevamente estaremos con ustedes y avanzaremos entonces nuestro parashá número 30, hablando de Kadoshim, el tiempo de santidad. Mis amados hermanos, su hermano el pastor Roberto Alfaro, Iglesia Cristiana Integral, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, les saludo. Gracias por acompañarnos a través de YouTube. Comparta, por favor, con todos sus amigos, hermanos, congregación, con todos nuestros hermanos, este tiempo maravilloso de estudio bíblico devocional. Shalom, shalom para todos. Hasta pronto.